Turning today to the Gospel of John, chapter Voy ahora al 3 Evangelio de and Juan, verse 22. capítulo 3, versículo 22. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y hemos llegado a esta última parte del capítulo 3 en nuestros estudios al respecto del Evangelio de Juan, y el tema de esta mañana es el precursor mengua ante Cristo. O tal vez, supongo yo, que el título pudo haber sido arrepentimiento en el Evangelio de Juan, porque el tema más intrigante del cambio del arrepentimiento a la fe que encontramos aquí en el Evangelio de Juan necesita ser explicado. Sin embargo, el tema será el precursor menguante a Cristo. Y primero que nada esta mañana, en particular, quiero mostrarles el ejemplo de la vida de Juan el Bautista, su espíritu ejemplar, el ejemplo que él pone, su modestia, su humildad. Nosotros sabemos que él era un hombre fuerte, un hombre salvaje en apariencia, dice la Escritura. Sabemos que le recordaba a las personas lo que ellos pensaban que era la actitud de Elías. Y aún así vemos que esto se combina con una humildad maravillosa, una modestia maravillosa, en lo que respecta a su actitud para con Cristo. Y cómo estaba él dispuesto a ser sobrepasado por Cristo. Y su ministerio que fuese eclipsado por el de Cristo. Entonces aquí tenemos el comienzo de nuestro estudio y dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos. Por lo menos ya tenía 5 discípulos. 5 ya habían sido nombrados que estaban con él en el capítulo 1. Y sin lugar a dudas también estaba Jacobo, que estaba con Juan. Así que por lo menos había 5 discípulos, tal vez 6. Y fueron ahí a la tierra de Judea. Y esto probablemente sucedió en mayo, tal vez. O bueno, tal vez diciembre del año 27 después de Cristo. Y allí estuvieron tal vez unos 6 meses y bautizaban. Pero él no bautizaba. El próximo capítulo, versículo 4, nos dice eso. El capítulo 4 más bien nos dice que eran los discípulos de Cristo los que realizaban los bautizos. Él no bautizaba él mismo. Y tal vez era esto necesario para demostrar que él era más grande que Juan. Juan bautizaba, pero Cristo le delegaba eso a sus discípulos. Y otra sugerencia que se hace es que sus discípulos desde luego no eran sacerdotes. Y bueno, Cristo ahí estaba. Y esto enfatizaba que este bautizo era un símbolo. No se tenía que relacionar eso en absoluto con el judío, con el ritual judío del bautismo. Y ahí había algo extraordinario. Tanto Juan como el Señor Jesucristo estaban allí bautizando a gran escala a los israelitas. Y eso nunca había pasado antes. Los israelitas no eran bautizados a través del bautismo purificador del Antiguo Testamento, sino que eso era para los gentiles proselitas, no era para los israelitas, pero ahí estaba Juan y estaba llevando a cabo su bautismo del arrepentimiento, y después el Señor Jesucristo también continúa con ese bautismo que representa el arrepentimiento, y estaban ahí bautizando israelitas, gente judía, hijos de Israel, hijos de Abraham. E incluso algunos de los fariseos fueron para ser bautizados por Juan. Y Juan les denunció y les dijo que eran unos hipócritas. Pero es extraordinario el ver cuán popular era en su día más álgido. E incluso ellos venían a Juan. Y entonces los fariseos guardaban la ley de forma meticulosa, pero estaban allí. Y los discípulos de Juan no eran sacerdotes, pero estaban bautizando a los hijos de Israel. Y eso era una cosa terrible para esos judíos. Pero bueno, ese es el contexto. Y aquí leemos entonces esto en el versículo 22. Y de hecho voy a ir al versículo 23, donde dice Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Bueno, no sabemos dónde está Enón, nadie lo sabe.
junto a Salim, pero bueno, claramente estaban al norte de donde Cristo estaba bautizando. Y las personas venían a él, versículo 23. Pero como ya, o como dice adelante, vemos una pista, vemos una cosa que nos hace pensar que las grandes multitudes estaban siendo desviadas a Cristo. Y entonces, veremos eso a medida que avanzamos a través del texto. Juan todavía no había sido echado a la cárcel, versículo 24, y quiero ir al versículo 25 y llegar a ese punto que tenemos ahí. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y ustedes saben que en el Evangelio de Juan casi siempre sucede que cuando Juan el Bautista, o perdón, Juan el Apóstol, menciona a los judíos, él está hablando al respecto de estos líderes judíos hostiles. Aquí no tenemos una cosa universal que se vea en todos los evangelios, pero eso sí es así en el Evangelio de Juan. Juan suele utilizar el término los judíos para hacer referencia específica a los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y sus oficiales, los cuales eran hostiles a Cristo. Entonces, en el versículo 25 podemos interpretarlo así porque así es como funciona el Evangelio de Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y aquellos líderes judíos o sus emisarios, sus representantes, acerca de la purificación al respecto del tiempo. Eso es lo que esperaríamos de ellos, que ellos protestasen al respecto de que los no judíos, los que no eran judíos, y también que estuvieran ahí el bautismo de los israelitas, y eso les molestaba, les parecía una cosa atroz, entonces comienza esta disputa. Y estos judíos, estos líderes judíos que eran hostiles a Cristo, utilizaban esta disputa para poder abrir una brecha entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. Eso es obvio. Eso es lo que estaban intentando hacer. Y ese es el efecto que tiene, porque miren el versículo 26. Y vieron a Juan y le dijeron los discípulos de Juan, que habían estado en esa discusión, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, están hablando de Cristo, están haciendo referencia a como Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, diciendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios, él bautiza y todos vienen a él. Entonces los discípulos de Juan, pues, habían sido molestados por esos judíos, o los representantes de los judíos, que estaban cuestionando si todo eso era correcto o no. Habían conseguido su cometido y los había molestado a los discípulos de Juan. Y bueno, estaban viendo que Cristo estaba atrayendo a las multitudes. Y que entonces ellos decían, ¿qué es lo que tú quisiste decir cuando dijiste que era el Mesías? Y si eso es así, ¿por qué él no está queriendo pedir su poder mesiánico y su corona real? ¿Por qué no está queriendo liderar la nación? ¿Por qué va por ahí al río? ¿Y por qué te quita las multitudes? Y Cristo tenía una gran ventaja, si pudiéramos decirlo así. Porque, ok, estaba bautizando a través de sus discípulos, pero él estaba también sanando, estaba realizando grandes milagros, así que no nos sorprende que las multitudes fueran hacia él. Y esto deja a los discípulos de Juan sintiéndose despojados, dejados a un lado, diciendo qué es lo que está pasando, es lo que estaban diciéndole a Juan el Bautista. Tú dijiste que él era el Mesías y él está haciendo lo que nosotros hacíamos y más. Y está llevándose a las personas lejos de nosotros. Y entonces tenemos aquí la perfecta respuesta de Juan. En el versículo 27 respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Las grandes multitudes estaban siendo desviadas para allá. Muchos todavía iban a Juan, pero la mayoría iban a Cristo. Y también había milagros y las grandes maravillas, y todo el mundo estaba hablando al respecto de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y es que le había sido dado del cielo, es lo que dice Juan.
Y en el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, me habéis escuchado decir esto, me habéis escuchado, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y después da esta hermosísima ilustración en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues la novia, la esposa, evidentemente son las personas, las multitudes, la atención, las personas que estaban ahí con Cristo, porque Él era el esposo, Él es el esposo, Él es el esposo. Y Él tenía a las personas. Y la esposa aquí representa a las personas, más el amigo del esposo que está a su lado le oye. Y aquí está la ilustración. Aquel que está al lado, el amigo del esposo, aquel le corresponde organizar la boda. Todo se organizaría, todo quedaría dispuesto. Y lo que nosotros llamamos ahí en dónde va a llevarse a cabo el culto, dónde va a ser el festín y la persona que iba a oficiar el culto, todo sí iba a estar listo. Y después vendría el novio, todo estaría dispuesto. Tal vez el novio estaba fuera de ese lugar, llegaría a la ciudad en el momento preciso. Él vendría o se retrasaría. Algo pasaría, cambiaría de parecer el novio, eso sería terrible, que no llegara el que se iba a casar, el que sería el esposo. Había cierta ansiedad, estoy seguro que sí. Y la esposa tendría todo listo para él. Y cuando llegase el esposo, el novio, que iba a ser esposo para la boda, para el casarse, y entrase en ese lugar, en ese pueblo, pues entonces el que le estaba ayudando, tal vez en español diríamos el padrino, el que está ayudando, el testigo, el que está ayudando todo eso a organizar, él tal vez pensaría, oh, ya llegó el novio, el que será el esposo. Esto me arruina el día. Claro que no. Este hombre que está ayudando, que es un buen amigo del esposo, del que será esposo, pues él tiene gran gozo de que haya llegado, porque es su día. Y tiene gran gozo de que todo esté saliendo bien, esté contento por su amigo. Él lo ha organizado todo. Y entonces Juan utiliza esta ilustración y dice, yo solamente soy el padrino, el amigo, el que ha ayudado a organizar, pero está aquí el novio y, y la novia, el que será el esposo y la esposa. Ya llegó el novio, el prometido, y yo estoy contento por esto. Entonces el amigo se goza abundantemente debido a la voz del esposo, el prometido. Así pues mi gozo está cumplido. Y después tenemos estas palabras maravillosas. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y versículo 29 y versículo 30. Aquí tenemos un mensaje para nosotros. Este hombre, este amigo, se regocija grandemente debido a la voz del esposo y debido a la voz del prometido. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Y así es como nosotros sentimos, como pensamos, queridos amigos, llegamos al tabernáculo, aquí a la iglesia, a adorar a Dios. No llegamos aquí primordialmente a encontrarnos con amigos, no, también lo haremos, pero no es el sentido primordial. Y sí, claro, tendremos el gozo de tener la comunión cristiana, claro. Hermanos y hermanas en Cristo, nos encontraremos, pero esa no es la primordial razón por la cual venimos aquí. Aquí venimos a escuchar la voz de Cristo. Venimos a escucharle hablar a través de su palabra. Venimos aquí en la mañana, también en la noche al culto evangelístico y sentir, por así decirlo, notar la voz del esposo, de Cristo, la voz de Cristo. Cristo está siendo predicado. Y el Evangelio, el llamado a la salvación está siendo proclamado y el Espíritu Santo está obrando y los corazones son abiertos y conmovidos. Venimos a escuchar la voz del esposo en la palabra, en el ministerio, en el mensaje de la palabra de Dios. Y esta es la gran aspiración que debemos tener diariamente en nuestras devociones personales, al leer la palabra de Dios, para que podamos escuchar la voz de Dios a través de la palabra y seamos conmovidos, instruidos, alentados, influenciados. Y, y entonces seremos como Juan el Bautista, para que Dios nos sobrepase, Dios nos eclipse, claro, porque este es el día del esposo.
de Cristo. Solamente deseamos escuchar su voz, lo organizamos todo para Él. Y lo mismo pasa con el predicador. Si tú deseas estar en el ministerio por Jesucristo, nunca debes de ser ese tipo de predicador que es presumido, que es jactancioso, que corre de aquí para allá, que se concentra en hacer una impresión personal, que la gente piense bien de él, que tenga una buena reputación por una cosa u otra. No, si tú quieres predicar, tu gran pesar, tu gran carga será claridad y persuadir y convencer al pueblo de Cristo y alentarles y levantarles, a levantar al pueblo de Dios, de modo que la voz de Él sea escuchada y Él tenga la preeminencia. Y esto es lo más grande para nosotros cristianos ordinarios, que le escuchemos a Él diariamente. Y aquí lo tenemos, donde dice más, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Recuerda esto, cuando estés designando el tiempo para las cosas, tienes que pensar qué haré este día, esta semana. ¿Cómo organizaremos mis tiempos libres? Mi tiempo libre. ¿Cómo organizaré mi tiempo? Pues él tiene que crecer y yo menguar. Tengo que dedicarle la mayor cantidad de tiempo que pueda. Yo debo menguar. No tengo que estar soñando despierto todo para mí, decir qué cosas tan maravillosas haré aquí y disfrutaré allá y compraré aquí y poseeré allá. Él debe crecer. Yo debo menguar. La conversación, por ejemplo, él debe crecer. Yo debo menguar. Yo no quiero hablar de mí mismo. Como tengamos oportunidad, más bien enfoquemos la conversación a las cosas de Cristo, a las cosas de Dios. Él debe crecer, yo debo menguar. Miren estas palabras maravillosas en el versículo 31. El que viene de arriba es sobre todos, y veremos eso. Y después viene un enunciado muy hermoso. El que es de la tierra, Juan el Bautista está hablando de sí mismo, está haciendo un contraste de sí, de él mismo, con Cristo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y de hecho, en el griego, donde dice aquí de la tierra, se menciona 3 veces. Si tú miras el versículo, te lo mostraré. El griego dice, el que es de la tierra, como dice el español. Y cosas terrenales habla, cosas de la tierra habla. Y en inglés se ha abreviado un poco y en el griego dice 3 veces de la tierra, como pasa en español. De la tierra es terrenal, cosas terrenales. Juan era de la tierra y Cristo es del cielo. Juan es de la tierra. Él está hecho de cosas de la tierra. Él está limitado como persona, él es finito y de forma natural. Él habla de las cosas de la tierra. Alguien ligado a la tierra, alguien terrenal, alguien atado a la carne y al tiempo. Él necesita que el Espíritu le inspire para poder saber que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Él lo tiene. Dios lo ha inspirado como profeta, tiene el Espíritu. Dios le ha inspirado para hablar de Cristo y presentarle. Pero en todas las otras áreas es solamente un hombre. Él puede aspirar a ser tan bíblicamente sabio como pueda ser, pero sigue siendo un hombre. Sin embargo, Cristo es Dios, es de lo alto, es del cielo. Así que aquí vemos el contraste. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y habla cosas de la tierra, el que viene del cielo es sobre todos. Y Cristo está sobre todos. Está sobre Abraham, Isaac, Jacob, e incluso también por encima de Moisés, encima de los patriarcas, y después Moisés, a quien se le estima mucho de forma correcta, los judíos lo estimaban bastante, pero Cristo está encima de todos ellos. Está encima de los profetas, no solamente encima de Juan el Bautista, y todos los otros también,
Y los profetas que escribieron escritura, Isaías, por ejemplo, y Jeremías, quienes fueron inspirados para esa porción de la escritura, no para ninguna otra cosa. Y sin embargo, Cristo es Dios. Él sabe todas las cosas. Él está por encima de la iglesia típica y la verdadera iglesia. Él está por encima del tiempo. Él terminará todo así como lo comenzó, perdón. Él está encima de la creación, encima, muy encima de Satanás, encima del pecado. Un día juzgará a Satanás para una destrucción eterna. Él está por encima del pecado. Él sufrió y murió por los pecados de todo su pueblo. Y él juzgará a los perdidos. Cristo lo hará. Cristo es del cielo y está por encima de todo. Y después, en el versículo 32, aquí tenemos un toque humano hermoso. Y lo que vio y oyó, dice Juan, él vino del cielo. Él vino del cielo, Cristo vino del cielo, ha vivido para siempre en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, podríamos decirlo así. Él ha sido el gozo del cielo toda la vida, la conversación, el conocimiento eterno, y Él viene a la tierra y nos habla de lo que ha visto y oído. Es una ilustración, visualiza las moradas eternas de Dios como un hogar eterno, perdón, terrenal. Y Cristo, quien es igual al Padre y al Espíritu Santo, ha estado ahí para siempre, toda la vida, eternamente. Así que cuando Él viene, nos dice, nos repite todo lo que Él conoce, todo lo que ha escuchado. Él es Dios.